Y analizamos la actualidad geopolítica con Miguel Ángel Melián, analista internacional y también consultor de asuntos públicos en 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Muy bien por aquí. Espero que todo vaya también muy bien. Bueno, encantado de saludar a Miguel Ángel, que bueno, con el que vamos a hablar de todos estos temas que yo creo que son bastante importantes, relevantes y que en algunas ocasiones pensamos que, bueno, esto no me va a afectar, porque estoy hablando de China, estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de Estados Unidos, pero todo al final está interconectado, ¿no? Y entiendo que cuando hablamos de geopolítica, cualquier pequeño movimiento, como puede ser en el ajedrez, puede afectar al resto del tablero, ¿no? Totalmente. En este tipo de cuestiones, cuando intentamos analizar una situación que parece que está ajena a nuestro día a día, a nuestra actualidad, digamos, a todo lo que nosotros vivimos en nuestras vidas cotidianas, nos equivocamos si creemos que no tendrá un impacto porque siempre hay diferentes formas de abordar temáticas, problemáticas, relaciones entre países y quieras o no, desde la mayor empresa que pueda tener en nuestro ecosistema aquí en Canarias hasta el pequeño empresario se puede ver afectado por diferentes cuestiones, decisiones políticas a diferentes niveles, por supuesto, y intereses, llamémoslo de esta forma, ajenos también a nuestra realidad política dentro del contexto de Canarias, de España y de la Unión Europea. Bueno, en este caso, como hemos empezado también hablando de Donald Trump, parece que ha llegado y lo único que ha hecho el hombre ha sido pues sacudir ese tablero, decir aquí estoy yo y todo lo que yo diga o haga va a tener repercusión mundial, porque ya no hablamos ni siquiera solo en Estados Unidos, sino que en el pequeño país más alejado del planeta, seguramente alguien también estará hablando de lo que dice Donald Trump. Desde tu punto de vista, ¿estrategia simplemente para acaparar toda la atención o realmente ves claras intenciones de cambiar todo lo que hay en nuestro mundo tal y como lo hemos visto hasta ahora? Sí, yo soy más partidario de la segunda opción. Yo soy más partidario de que de verdad quiere realizar un cambio en el sistema internacional. Digamos que todo lo que se ha construido de hace décadas y que se puede entender bajo el término de la Pax Americana, aquella que hace referencia a todo el sistema que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos como un claro referente para Occidente, para Europa, y digamos, siendo ese principal bastión frente a la Unión Soviética, que también adquiría poder. Pues bueno, estamos viendo como todo el sistema de Bretton Woods, el plan Marshall, la creación de la OTAN, ahí digamos que sí contábamos con un socio americano potente que de verdad creía que los intereses occidentales estaban ligados a una buena alianza entre Estados Unidos y Europa, y actualmente sí estamos viendo cómo esos pilares se están tambaleando. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista ya el orden internacional lleva desplazándose desde hace décadas también hacia la región del Asia-Pacífico. Ya vemos como en 2011 Hillary Clinton publica ese artículo en Foreign Affairs y dice, no señores, tenemos que mirar hacia Asia, el futuro de nuestra seguridad, de nuestra defensa y de nuestros intereses está en la región del Pacífico y de Asia. Y ahí ya empieza, digamos, a conformarse una serie de arquitecturas, digamos, estratégicas en política exterior que conforman pasito a pasito todo el interés que está generando Estados Unidos en la región y que es históricamente pues bastante importante. Y aquí es donde yo creo que sí van a empezar a cambiar las cosas, sobre todo también por la forma que tiene Trump de ver el mundo, que incluso podríamos asimilar al gran historiador Tucídides, que creía en un orden internacional bastante anárquico, digamos, donde las superpotencias pues se iban a diferenciar por el poder que van a tener. Y en este caso Estados Unidos, tanto por su economía como su capacidad militar, como por su geografía, que es bastante importante, tiene todas las cartas para seguir jugando este tipo de rol y Donald Trump, por supuesto, va a empezar a utilizarla. ¿Ves posible esa teoría que ha dicho también Donald Trump de, bueno, Canadá que forme parte de Estados Unidos y esto voy a seguir adelante con ello? ¿Crees que eso será posible? No creo que sea posible en nuestros tiempos como tal, sí creo en una especie de dominio indirecto, que se llegue a acuerdos bastante estratégicos con Canadá, pero ciertamente, José Luis, si miramos a la historia, vemos que no es una cosa de Donald Trump. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, Andrew Jackson o el presidente James Polk renunció a Canadá porque estaban justamente en un conflicto con Reino Unido y no querían seguir peleándose, pero sí es cierto que ya existía esa calidad, digamos, de visión estratégica de no, Canadá es el Estado 51 de Estados Unidos. Es decir, había un lema incluso que decía 54-40 o la lucha, que era las referencias a las latitudes que tiene Canadá. Y ahí ya vemos cómo también se ve influenciado bastante
por la historia. Yo creo que sí es cierto que, dada cómo está conformada ahora las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, no va a haber esa absorción, digamos, ya digamos, todo lo que vimos a finales de la década de los 90, la creación de nuevos estados, ya eso lo hemos superado y avanzamos hacia otros nuevos modelos, pero sí creo que estratégicamente hablando va a querer darle un impulso muy, muy fuerte a la relación con Canadá. Y aquí ya entramos incluso en el tema de Groenlandia también, que comentábamos en la actualidad política no hace mucho, que salió declarando que quería comprarla y demás. Y todo viene o responde a la geopolítica nueva que se está dando por el deshielo del Ártico. Todas esas rutas comerciales, y ahí Dinamarca, Canadá, China, Rusia están bastante interesados y digamos que se pueden esbozar diferentes tipos de conexiones que son bastante interesantes. Claro, uno de los intereses también de Donald Trump es que llegue la paz a Ucrania con el dictador Zelensky, como se ha atrevido a llamar, ¿no? Que es tremendamente curioso, o sea, que el que invade resulta que es el bueno al final, ¿no? Que en esa sintonía que tiene con Vladimir Putin, pues parece que aquí el malo ha sido Zelensky y parece que Ucrania podría incluso ceder, ¿no? A que llegue esa paz y que Estados Unidos pues se apropie, entre comillas, vamos a decirlo así, de esas tierras raras, ¿no? Dentro de esa eh, política exterior que está estableciendo Donald Trump, ¿cómo crees que va a ser ese acuerdo Ucrania, Asia, Pacífico, no sé, Unión Europea que parece que no tiene mucho que hacer o no le van a dejar hacer en este acuerdo? ¿Qué crees que va a pasar? Pues bien, la verdad que es el principal tema que tenemos nuestros días, tanto en términos estratégicos como de actualidad. En primer lugar, cuando hablamos de la paz en Ucrania, desde el punto de vista norteamericano, estadounidense concretamente, tenemos que encontrar que nos encontramos ante un perfil de liderazgo fuerte como es el de Donald Trump. Es un perfil muy transaccional y, aunque pocas veces se ponga de relevancia, tiene un cariz histórico que es bastante importante. ¿Por qué? Porque utiliza mucho la historia de la OTAN, de las decisiones hacia la ampliación al este, con digamos, todo lo que viene siendo el espacio de seguridad ruso para justificar su reunión con Putin. Luego, yo no estoy para nada de acuerdo en las formas que tiene Donald Trump en calificar a una persona que está enfrente de un país en una guerra. Y obviamente no se dan las circunstancias para que las personas puedan ejercer su derecho a voto, ni están Claro. en condiciones para realizarlo, obviamente. Ayer, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se votó una resolución para favorecer, digamos, todos los mecanismos posibles para alcanzar esta paz, pero curiosamente, José Luis, es la primera resolución en la que Estados Unidos no pone que Rusia ha sido el culpable de la invasión. Ya eso nos quiere decir también un poquito por dónde van a ir los tiros. Y casualmente sus socios no se negaron, no votaron no en la resolución, sino que se abstuvieron, como es el caso de Reino Unido o Francia, Claro. que el lunes tuvimos a Macron en Estados Unidos, ahí en Washington. Y la verdad que se nos va a plantear un escenario bastante, digamos, por niveles en los que la Unión Europea intervendrá e intervendrá al final. La primera, desde mi punto de vista, la primera capa de la paz la van a acordar en Estados Unidos y Rusia. Ya en Ucrania se dio en el acuerdo de los minerales críticos porque el Instituto Geológico de Estados Unidos vio que las tierras raras no eran tan abundantes como creían en un primer lugar, pero sí que los minerales críticos, digamos, para las industrias críticas de Estados Unidos, sí están sobre la mesa y se ha llegado a un borrador de acuerdo de 93 mil millones de dólares que nada tienen que ver con los 500.000 que demandaba Trump en un primer lugar. Claro, sí, sí Pero que... sí es cierto que ese juego de liderazgos entre Putin, Zelensky y Trump está dando sus pequeños frutos. Bueno, vamos a ver si por fin llega la paz, porque después de 3 años de guerra, quizás a lo mejor, pues a través de cualquier acuerdo, ¿no? Que pueda beneficiar a todas las partes, aunque haya habido tantas víctimas, ¿no? Que a lo mejor de eso sí que no deberíamos olvidarnos, pues todo esto llegue a su fin. Pero ahora que has nombrado también la visita de Macron a la Casa Blanca, ¿te llamó la atención que, digamos, se atreviera a parar el discurso de Trump, ponerle la mano y decir no y corregirle? Porque entiendo que eso es un movimiento bastante arriesgado y, no sé, en las altas esferas diplomáticas, a lo mejor alguno habría dicho, ostras, que de repente Trump se mosquea, se levanta y se va. Claro. Va a haber resentimiento, eso estoy seguro de que algún resentimiento va a tener, porque aquí estamos hablando de que Macron, justamente ayer, viendo las imágenes, ha aprendido mucho del primer mandato de Donald Trump. Donald Trump se caracteriza por
una especie de agresividad en su contacto, es decir, su carácter de alfa, digamos, Mm. lo quiere marcar desde el primer momento, cuando estrecha la mano y lo acerca hacia él. Pues bueno, esta vez se ha visto una comparación entre Macron de 2017 y Macron de 2025 y las diferencias son abismales. Claro. Justamente el episodio que comentaba, allí sentados los dos en la Casa Blanca, vemos cómo Macron está adoptando la postura de Donald Trump, de hombre fuerte echado hacia adelante. Si te fijas, no está sentado completamente en la silla igual que Donald Trump. Cuando le corrige, le toca, hace que la atención de Trump gire hacia Macron y ahí ya le está diciendo, oye, voy a decir una cosa, no te moleste, Mm. lo Claro. toca y cuando explica con las manos, hace una especie de escalera de, oye, no, pero justamente no es así, sino que es así y es así. Mm. Y las manos, como las está expresando, quiere reflejar acercamiento de, oye, yo soy un hombre fuerte, pero te quiero entender. Y es bastante curioso todos los gestos dentro del mundo diplomático, porque como bien indicas, justamente en este característica de líderes son bastante importantes. Parece una tontería, ¿no? Que algunos dirán, bueno, va, mira, lo para un momento para decir no sé qué, pero como estamos hablando, aquí puede haber una fractura brutal y prácticamente hacer que aquel se levante o diga, vale, te he permitido que me hayas cortado, pero espérate cuando salgamos de aquí la que te vas a llevar, ¿no? O sea, que es que al final son interpretaciones que luego a posteriori pueden tener reacciones que son bastante duras. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Alemania, hemos visto también que tenía un periodo electoral, pero parece que algo que no ocurre en otros lugares, como por ejemplo España, conservadores y socialdemócratas, vamos a decirlo así, ¿no? A la izquierda se pueden unir, ¿no? Para Sí, frenar sí. la ultraderecha, que parece que va a ser lo que al final ocurra, salvo que haya una sorpresa final. Sí, aquí tenemos, desde mi punto de vista, dos escenarios principales. El primero, como bien indica, va a haber esa gran coalición, le dicen en Alemania, también incluso en determinados puntos entrarán los verdes, depende para qué cuestión. Va a haber este pacto entre los conservadores y los progresistas en Alemania. Sin embargo, aquí ya entramos en la segunda deriva, el aumento de Alternativa por Alemania. Yo creo que sí va a ser altamente importante para el panorama político alemán. Démonos cuenta que si vemos los resultados, ya volvemos a hace décadas a esa división de la Alemania del Este y del Oeste. Es decir, eso ya para mi gusto es bastante, digamos, representativo de en qué punto nos encontramos en la política europea. Sí es cierto que esta coalición va a permitir ese primer gobierno. Lo que también considero es que pocas cosas van a cambiar y en los temas principales, José Luis, sí creo que vayan a tener bastante conflicto. Cuando digo temas principales, política económica, todo lo Claro. relacionado con el déficit, la forma de gastar, el tema de su propia, digamos, arquitectura de pensiones. Todos estos temas sí van a tener bastantes puntos de conflicto porque son dos alternativas económicas y visiones económicas bastante diferenciadas. Por otra parte, tenemos también la migración, todo lo que viene siendo deportaciones, control de fronteras, gastos. Ahí también vamos a encontrar puntos de conflicto que quizás pongan en peligro o paralicen en determinados momentos el gobierno alemán y también, por último, todo lo que viene siendo la política energética, que tan importante ha sido para la industria alemana. Aquí tenemos las alternativas de los progresistas que apuestan por el cierre de las nucleares, la descarbonización y todo lo relacionado con el gas natural está un poquito a poco cada vez cediendo más. Y los conservadores apuestan por otra vez una apertura de las nucleares, es decir, están en un momento bastante crítico, la industria alemana se está viendo resentida y llevan varios meses ya de recesión, incluso 4 periodos, si no me equivoco, seguidos de recesión. Y claro, aquí sí creo que va a haber un componente muy clave, José Luis, y es si logran llegar a acuerdo los conservadores con Alternativa por Alemania para este tipo de cuestiones puntuales. Claro. Aquí yo creo que puede ser interesante porque si no, digamos, la continuidad, la estabilidad y todas las medidas que vaya sacando el gobierno alemán sí van a ser bastante discutidas, incluso torpedeadas entre ambos socios. Y claro, aquí yo entiendo que esperemos que tampoco sea como España y que los resultados electorales, por ejemplo, que tuvo los conservadores, se hagan notar, porque para el SPD fue una total debacle. Claro, y a todo esto, Miguel Ángel, la ITB de Berlín va a tener lugar la semana que viene, la Feria Internacional de Turismo, que es fundamental y que, como bien indica, si Alemania está en ese periodo de recesión, no sé hasta qué punto puede afectar la llegada de turistas. Claro, afecta a Canarias, el hecho de que haya un gobierno a lo mejor que sea más severo, que cambie esas políticas económicas y que también el bolsillo de los alemanes
pues también se vuelva conservador y diga, no me voy a ir tan lejos a Canarias, me quedo por aquí cerca en Alemania y claro, a lo mejor esto nos puede afectar la llegada de turistas a Alemania. Sí, eso es justamente lo que hablamos al principio, es decir, cómo nos puede afectar a nosotros un territorio ultraperiférico, hablando en términos europeos. Este tipo de cuestiones pues nos afectan y bastante. Nosotros, como bien sabemos, el sector turístico es de los, bueno, el que más peso tiene en nuestra economía. Tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones porque nos afectan directamente. Y es lo que tú estás comentando. Los alemanes históricamente se han caracterizado también por ser bastante conscientes de su contexto, es decir, si ellos deciden que en ese contexto en el que están económicamente y políticamente, oye, pues el gasto en turismo, pues me lo ahorro porque vienen tiempos un poquito más duros o similar, pues sí, a nosotros sí nos va a impactar. Esperemos que la gente de Reino Unido, Francia y demás siga viniendo, pero, o los italianos, que también son bastante asiduos aquí en Canarias, pero sí es cierto que nos va a afectar de una forma u otra. Eso sí lo tengo también bastante claro. ¿Y la Unión Europea qué? Podría ser la pregunta, yo creo que más normal, pero que lo recoge todo. Pues mira, empezando justamente por estas elecciones en Alemania, Friedrich Merz, yo creo que es una buena noticia para Europa. Yo creo Sí. que es un liderazgo que justamente gana las elecciones y dice que Europa tiene que pensar ya sin Estados Unidos. Me parece una visión bastante realista, no en términos de cómo se ve el mundo, sino de cómo está estructurada la sociedad internacional en estos términos, como hacía referencia anteriormente a esa anarquía que existe. Y él dice, no, no, Estados Unidos sí, es un socio estratégico para determinadas cuestiones y eso no se puede negar. Pero Europa tiene que crecer en defensa y en seguridad sin Estados Unidos. Y eso, sin siquiera haber pactado un gobierno, nada, pero ya sabemos que va a ser la cabeza visible, son declaraciones bastante fuertes tanto en términos diplomáticos como estratégicos. Aquí tenemos que tener en cuenta, para mí, dos ámbitos principales. Uno es el comercio, que es donde la Unión Europea sí de verdad puede ser fuerte y hemos visto cómo su acercamiento con el Mercosur, con México, con Japón, con Canadá, la está posicionando como un actor bastante fuerte en términos comerciales, arancelarios, es decir, de esa desregulación comercial y le permite jugar un rol fundamental en este campo. Y el segundo es la defensa y la seguridad. Hemos dependido desde la segunda mitad del siglo XX del paraguas de la OTAN, sin duda alguna, pero también la Unión Europea ha intentado dar pequeños pasos, como puede ser la política común de seguridad y defensa, la PESCO, la brújula estratégica de Borrell, la autonomía estratégica, pero claro, carente siempre de recursos, porque lo que marca el ritmo de la Unión Europea en realidad son las competencias que tienen los estados, y si las competencias del estado dice que la defensa y la política exterior es suya y no de la Unión Europea, poco espacio veo yo que haya de recorrido ahí. La única posibilidad que a mí me parecería factible es recoger un debate que se empezó a dar a partir de 2015-2016, y era la Europa de las dos velocidades, de un grupo de países dentro de la Unión, dada la disparidad que existe dentro de la misma, que sí estén de acuerdo y estén o alcancen ese consenso para avanzar en determinadas áreas. Y estas pueden ser, pues, la Unión de Defensa, el Ejército Europeo y demás. Pero también he de decirte, José Luis, que ya este nuevo canciller alemán es opuesto al Ejército Europeo y no tiene vistas a cambiar. Y ya por último, brevemente, lo que comentábamos en Ucrania, el papel que tiene la Unión Europea es residual. Lamentablemente carecemos de esa capacidad estratégica. La opción europea que se plantea y que lidera Macron en este sentido es una fuerza estacionaria en Ucrania, pero claro, con los recursos también de la OTAN, de Estados Unidos. Y si no tenemos eso, José Luis, pues no se podrá avanzar. Así que Sin ese es el duda. escenario que yo veo más o menos ahora mismo. Está claro. Bueno, ahora que has nombrado también, y ya para ir acabando, ¿no? La militarización, ¿no? De todos estos asuntos que estamos viendo, ¿no? Y el incremento también que Sí, se sí. solicita en gasto militar, tenemos que tener miedo a lo que también, como quien no quiere la cosa, Donald Trump mentaba y dice, bueno, si hay una tercera guerra mundial, seremos quienes la paremos. O sea, vamos a ver, nadie ha hablado de una tercera guerra mundial y ha sido él quien ha dejado caer esto. Tenemos que tener miedo de ese incremento que se pide de gasto militar, defensa, ataque y que a todos nos coge un poquito en otro lado pensando en nuestras cosas. No, yo soy partidario del análisis
objetivo, digamos. También, como te digo, a mí me encanta mucho un método de análisis que es básicamente analizar la situación del presente. Ujú. Volvemos al pasado a ver qué ocurrió, qué situaciones había en el pasado que sean similares. Volvemos al presente y pensemos en el futuro. Ahí yo creo que estableciendo esta metodología podemos encontrar respuesta a lo que está pasando hoy en día. Actualmente existe una serie de movimientos de bloques geopolíticos que están en constante pelea y eso es indudable. Nos podemos meter ahora mismo, José Luis, en una página de ciberataques en mundiales y vemos toda la cantidad de ciberataques que se lanzan de un gobierno a otro. Eso no quiere decir que se avance hacia una tercera guerra mundial como tal, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial vimos el uso de las armas nucleares y nadie quiere eso Claro. en el ámbito en el que me muevo, en las relaciones internacionales, hablamos de la destrucción mutua asegurada, que es esta teoría que explica que desde que uno aprieta el botón, estamos todos bastante afectados, digámoslo así. Pero sí es cierto claro, aquí tenemos que tener en cuenta también ese componente propagandístico y de líder fuerte que quiere dar Donald Trump. Eh, yo es que ahí sí es cierto que no me gusta nada ese tipo de referencias, pero también entiendo el electorado al que él se refiere, a los países, a su forma de negociar, a su forma de ver el mundo, de ese mundo de potencias fuertes, como indicábamos y hablábamos al principio. Pero sí es cierto que no creo que se avance hasta ese punto de una tercera guerra mundial. Sí van a haber conflictos que nos pongan siempre al límite, totalmente, pero no creo que vayamos hacia eso. Y un ejemplo, por ejemplo, ha sido Rusia con Ucrania y Estados Unidos. Es decir, si vemos las acciones de Estados Unidos frente a Rusia y con Ucrania, siempre han habido determinados momentos en que han dicho, vale, ahora se va, por ejemplo, en la invasión de Crimea. 2014. Presidente, ¿utilizamos las armas nucleares contra Rusia? No, 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 tampoco es suficiente como para que nosotros Claro. utilicemos las armas nucleares. Vale, pues se sigue extendiendo, llega a Ucrania, presidente, ahora sí, no, no, tampoco es tanto para que se utilice un arma nuclear. Es decir, no creo que lleguemos a un punto en el que una situación crítica diga, ahora se utilizan las armas nucleares. Y es gracioso porque se conoce como la teoría del salami, que tú vas cortando rodajas, 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 y claro, como analizas la rodaja en sí, no es suficiente para que tú dejes ese paso tan importante. Así que no, Claro. yo desde mi punto sí abogo por la tranquilidad, por el análisis, digamos, más objetivo y claro dónde estamos y de dónde venimos. Sí, lo malo es que alguno le puede coger el salami y darle al otro con el salami Eh, entero, ¿no? Que eso es lo que no No, queremos, eso, ¿verdad? eso sí puede pasar que alguno le tire el salame a la cabeza Exactamente. Bueno, y bueno, está claro que más bien lo que nos estamos viendo es una guerra comercial y una guerra tecnológica, ¿no? Que sin duda es digamos, las nuevas formas de enfrentarse y bueno, salvo en esas pequeñas guerras de guerrillas donde sí vemos que hay víctimas, en el otro lado la víctima también es el bolsillo, generar pobreza en otros países, que también es una estrategia bastante dura, ¿no? A combatir. exactamente, y ahí vemos la reacción de lo que se denomina hoy en día el sur global, todo el movimiento encabezado por China, por Rusia, por Brasil, por India, que sí me parece un actor que va a tener una importancia tremenda, José Luis, en lo que va a pasar en las próximas décadas, pero sí vemos cómo esa política o esa visión de dólar hegemónico de Estados Unidos se ve confrontada por este tipo de iniciativas que en este caso se denominan los BRICS, que también incluye a Sudáfrica, India, y los BRICS Plus, que también incluye o están intentando incluir a Argentina y otros países del mundo. Y bueno, es que Jesús, volvemos al pasado y Claro. vemos a los países no alineados del 55 liderados por su carne. Es decir, siempre hay paralelismos adaptados a los contextos actuales y del pasado, pero sí es cierto que la estrategia estadounidense está intentando sobrepasar este tipo de enemigos o digamos de movimientos contrapuestos a los que ellos quieren y como bien indicas, el bolsillo es fundamental, Está fundamental, claro. sobre todo. Y una de las cosas que apuntabas anteriormente, el ascenso de este descontento de movimientos de extrema derecha y de extrema izquierda también, José Luis, en Europa, se ven auspiciados por este tipo de contextos. No nos tenemos que ir a economías subdesarrolladas o en Sí. desarrollo, nos podemos hacer el análisis aquí en Europa y vemos que la mayor parte de los caudales de votos de estos partidos en Europa vienen de los jóvenes. Y eso de verdad que creo que sí nos preocupa porque son generaciones futuras. Efectivamente. Bueno, pues fantástico el análisis de Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos en 22 grados, al que le agradecemos que haya compartido con nosotros todos estos conocimientos y observando también muy de cerca
pues todo lo que nos puede afectar de manera directa, aunque como decíamos al principio de esta conversación pensemos que no, cualquier pequeño movimiento en la otra parte del mundo nos toca seguro, ya sea el bolsillo, nuestra Sí, sí, economía sí. o incluso el futuro de nuestra vida. Así que, Miguel Ángel, un auténtico placer y muchísimas gracias por haber compartido esos conocimientos aquí. Muchísimas gracias, José Luis, y felicidades por el gran trabajo que haces. Y nada, seguiremos ahí estando y avanzando, por supuesto. Muy Muchísimas bien, gracias. gracias, hasta la próxima.